Betel Televisión Online presenta Damos las gracias, Señor, porque tú nos has traído hasta aquí esta mañana, Señor. Dios mío, en este nuevo tiempo, como se hablaba, Señor, en todo lo que tú estás hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Dios mío, te doy las gracias, Señor, por tenerme en este lugar, Señor, y porque están mis hermanos, Señor, aquí, Padre, y les has traído, Señor, han vencido al maligno en esta mañana, Señor, así como también yo, Padre, hemos vencido al maligno, Señor, hemos vencido y estamos aquí, Señor. Padre, te damos las gracias y te pedimos que tu palabra en esta mañana rompa, Señor, nuestras estructuras, Señor. Rompa, Señor, y trastoque nuestras vidas, Padre. Haga, Señor, conforme a su voluntad, Espíritu Santo. Tú eres el que convence de pecado. Tú eres el que trae todas las cosas a juicio, justicia. Tú eres el Dios de nuestras vidas en quien hemos creído. El Dios que nos ha dado salvación, que nos ha dado vida eterna. Padre, aquí estamos con nuestro corazón abierto para que tú hagas conforme a tu voluntad en nuestras vidas esta mañana. Señor, nos has traído para hablarnos, Señor, cosas tan claras, Señor. Padre, destapa nuestros oídos si aún estamos oyendo pesadamente. Padre, para poder oír con claridad, Señor, con precisión lo que tú quieres decirnos, Padre. Señor, te pido que esta mañana sea una mañana de libertad para nuestras vidas, de libertad, Señor, en nuestras ataduras, Padre. Que tu gloria se manifieste, Señor, en medio de nosotros. Padre, que tu poder, Señor, sea efectivo en nuestras vidas, Señor. Gracias te doy, Señor. Padre, te pido, Señor, por mis hermanos y por mi vida, Padre. Señor, para que tu palabra, Padre, sea calando en nuestros corazones, Señor. Sea haciendo nueva todas las cosas, Dios mío. Sea trayendo, Señor, a memoria. Dios mío, sea trayendo, Señor, su Espíritu Santo, Señor, donde ha faltado, Padre. Gracias te doy, Señor. Amén. Amén. Amén, hermano, quiero que me acompañe a que podamos leer el Salmo 18. Amén. Amén, ¿lo encontró? Este salmo tiene 50 versículos. Amén. Y no lo vamos a leer todo. Vamos a ir saltándolo para que usted esté atento. Amén. Vamos a partir del 1 en adelante. Amén. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En el 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nube de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizos y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó.
Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Sigamos en el 16. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Amén. Amén. Tome asiento. Después vamos a seguir leyendo. Amén. Amén, hermano. La verdad, hermano, que este salmo es un salmo poderoso. Amén. Y quisiera que fuéramos graficándolo a medida que vayamos avanzando. Amén. Partíamos, ¿cierto? Diciendo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, confianza mía, ¿cierto? Roca mía, castillo mío, mi libertador. Amén. Aquí el salmista, el que David, quien hizo este salmo, empieza a decirle, te amo, mi Dios, mi libertador, ¿cierto? Amén. Y empieza después de ese, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Amén. Nosotros sabemos que por la historia de David, él se vio, era un hombre de guerra. Amén. Él se vio enfrentado a muchas batallas. Él se vio enfrentado a tener muchos enemigos. Amén. Por ejemplo, cuando Saúl le pide la mano, le da la mano de Mical, le dice que mate 500 filisteos. 200, 500. Pero muchos. Amén. Y estamos hablando que eran sus enemigos. Amén. Él solo contra, pongámosle que fueran 200 para que sea el más bajo. Contra 200 filisteos. Y tenía que ser solo. Amén. Pero nosotros sabemos que también él se vio enfrentado a un gigante, a Goliat, ¿cierto? Y él decía, es que no soy yo. Amén. Sino que estaba Jehová con él. Amén. Y el que peleaba con él era Jehová. Amén. Y así él pudo vencer y traer mucha victoria al pueblo de Israel. Amén. Pero, hermano, la clave de David no estaba en su fuerza. No estaba en la astucia que él usaba para ganar al enemigo. No estaba en la artimaña, no estaba en la estrategia que él tuviera para ganar las batallas. ¿Cierto? La victoria de David estaba en el clamor. Amén. Y ahí es como dice él, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Amén. En el 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. David clamaba a Jehová y Jehová le oía. Amén. Y aquí relata, hermano, una manera muy particular de ver derrotados los enemigos. Dice que Jehová se levantó de su trono. Amén. Usted lo leyó conmigo, ¿cierto? Dice que la tierra fue conmovida y tembló. ¿Por qué? Porque Jehová se airó, se enojó. ¿Por qué? Porque estaban los enemigos de David y él había oído el clamor de su siervo David. Amén. De su amado David. Había oído ese clamor de su amado David. Amén. Y él se airó y dijo, y estos enemigos, hermano, vamos graficándolo a la chilena. Amén. En nosotros. Y estos enemigos que le están haciendo a mí David. Lo están haciendo caer, lo quieren matar. Dice que lo habían rodeado ligaduras de muerte. Amén. Pero ahí estaba David clamando porque sabía dónde tenía que recurrir. Amén. Y Jehová se levantó, dice, como dice que la tierra fue conmovida y tembló. Amén. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. No fue porque hubo un terremoto casual. No, hermano, se conmovieron porque él se indignó. Por causa de que estaban haciendo pasar oprobio a David. Por causa de que David estaba siendo ligado en ligaduras de muerte. Amén. Y estaba siendo atrapado, encarcelado, hermano. Véalo espiritualmente.
Y ahí David tenía temor y estaba clamando a su Dios, estaba clamando a Jehová, Jehová, respóndeme, líbrame de mis enemigos. Y dice que la tierra se conmovió y tembló porque él se indignó a ver ese hecho. Al ver el hecho de que su hijo estaba pasando mal, hermano. Así también el Señor se enoja, se indigna. Cada vez que su siervo, usted, cada vez que usted, el Hijo de Dios, el Hijo que fue comprado a precio de sangre, el Hijo que fue sacado de las tinieblas y que su sangre cayó por su cabeza hasta los pies, usted, su Hijo, aquel que tiene un valor más preciado que las perlas preciosas, hermano, así se indigna Él. Y se conmueven los montes, se conmueven los cielos, la tierra tiembla. Amén. Cuando usted clama y Él oye su clamor. Dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos. ¿Y qué dice? Y descendió. Amén. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Amén. Y ahí empieza, usted lo leyó conmigo. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto. ¿Qué cosa? Los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Amén. Amén. Es que estos versículos, hermano, grafican el poder de nuestro Dios. Amén. Él tiene el poder para dejar al descubierto los cimientos de la tierra. Amén. El Dios que hemos creído, hermano mío, es un Dios poderoso. Es un Dios que tiene los cielos y la tierra bajo sus pies. Aún lo que hay debajo de la tierra. Amén. Amén. Imagínese, hermano, en el contexto, David clamando y ocurriendo todos estos acontecimientos en los cielos. Espiritualmente ocurriendo todos estos acontecimientos porque Jehová se indignó. Amén. Ahí empieza, hermano, a decir, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Amén. ¿Cuántos enemigos tenemos nosotros que son más fuertes que nosotros mismos? Amén. No lo vea un enemigo carnal. Amén. Porque es necesario aclararlo. Es necesario aclararlo porque muchas veces existen contiendas o existen envidias o celos y pensamos que el hermano es nuestro enemigo. Y eso no es así. Su enemigo es la envidia. Su enemigo es la contienda. Su enemigo es el celo. Ese es su enemigo, no es su hermano. Su hermano el Señor lo ama al igual como lo ama usted. Amén. Nuestro enemigo, dice su palabra, que no es sangre, no es carne. Son potestades, son principados. Esos son nuestros enemigos. Aquí David, él tenía una pelea contra filisteos, contra personas, hermano. Él iba a la guerra, era un hombre de guerra. Nosotros también somos hombres y mujeres de guerra. Pero nuestros enemigos son espirituales. Porque nosotros espiritualmente somos de guerra. No es que andemos militarmente aquí vestidos y somos personas de guerra. Ninguno de nosotros somos eso. Amén. Amén. Espiritualmente. Entonces dice, Él me libró de mis enemigos. Amén. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Amén, hermano. ¿Usted cree que las tinieblas, nuestro enemigo, a usted no lo aborrece? Sí nos aborrece. Y nos aborrece mucho. Amén. Dice su palabra que el rey de ellos, Satanás, el diablo, su única misión es matar, es destruir, es engañar, es el padre de mentiras. Eso es lo que él hace con nosotros. Nos trata de engañar, nos trata de mentir. Como estaba ahí David, ligaduras de muerte lo habían rodeado. Amén. Y hay muchos enemigos que son más fuertes que nosotros. Porque nosotros como hombres tenemos debilidades. Amén. Y ahí se levantan los enemigos como verdaderos Goliat. Se levantan los enemigos como un, ¿cómo se llama? Como algo imponente, ¿cierto?
No se distraiga, hermano. Amén. Amén. Se levanta nuestro enemigo imponente delante de nosotros. Amén. Ahora, hermano, ¿cuál será nuestro enemigo? ¿Cuál es nuestro enemigo? El que nos tiene atados en ligaduras de muerte. ¿Cuál es nuestro enemigo? Que nos tiene allí aprisionados, encarcelados. ¿Cuál es nuestro enemigo? Amén. Usted lo sabe y yo lo sé. Amén. ¿Cuál es? Muchas veces más fuerte que nosotros mismos. Amén. Amén. Pero dice que Él me libró de mi poderoso enemigo. Amén. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Amén. ¿Cuántas veces nuestro enemigo nos ha hecho trampa? Amén. ¿A nadie el enemigo le ha hecho trampa? ¿O están distraídos? ¿Cuántas veces nuestro enemigo nos ha hecho trampa y nos ha hecho caer? Amén. Amén, hermano. Amén, a mí me ha hecho caer. Amén. Y más de una vez. Y de repente más de una vez en el día. Amén. Me ha hecho caer. Y es distinto caer en el pecado que practicar el pecado. También es necesario aclararlo. Amén. Porque una cosa es que nosotros practiquemos el pecado y que sirvamos al pecado, y una cosa es caer en el pecado. Amén. Y que nuestro enemigo nos haga caer y nos haga una zancadilla y nosotros caigamos redonditos. Amén. O genere un plan y nosotros caigamos. Amén. Es distinto que nosotros lo premeditemos y lo hagamos. Amén. ¿Cierto? Amén. Entonces, hermano, no se distraiga. Amén, por favor, no se distraiga. Amén. Porque el Señor tiene algo que decirnos precioso hoy día. Amén. Algo que yo creo que usted ya lo está visualizando, ya lo está viendo. Delante de usted lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Porque usted y yo tenemos una necesidad tremenda de parte de Dios. Una necesidad de ser libertos. Amén. Y Él dice que Él nos libra. Amén. Él nos libra de nuestro poderoso enemigo. Ese poderoso enemigo que nos tiene ahí y no nos deja hacer nada, hermano. Amén. Y aquí quiero que me acompañe a leer el 20, porque esto es muy importante en todo esto, en todo este proceso que vamos a leer. Dice: Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Amén. Hay una diferencia, hermano. Hay una tremenda diferencia, porque David tenía su corazón. Una vez nuestro hermano Ricardo nos hablaba de la conciencia. Tenía su conciencia limpia. Tenía sus manos limpias. Y ahí él puede declarar abiertamente y con total certeza de decir: porque yo he guardado los caminos de Jehová. Él podía decir abiertamente: yo he caminado en los caminos de Dios y no me he apartado. Amén. Y no me aparté impíamente de mi Dios. Amén. Y no me he apartado de sus estatutos. Amén. Fui recto para con él. Amén. ¿Cierto? Y por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Amén. Y aquí, hermano, quisiera como darme una pequeña vuelta, pero no nos vamos a perder del centro, porque muchas veces nosotros tenemos un pensamiento y creemos que tener las manos limpias es esto. Tenemos todo yo tengo mis manos limpias, es que no miento, no peco, no esto. Y tenemos una lista que prácticamente es la moral y las buenas costumbres. Amén, ¿me entiende? Es la moral y las buenas costumbres que el catolicismo, que nuestra cultura, que muchas cosas nos han impuesto en nuestras vidas. Amén.
Pero ¿usted cree que el reino de los cielos es moral y ético? ¿Usted cree que el reino de los cielos dice, bueno, tú para poder entrar al reino de los cielos tienes que cumplir todos estos estatutos de la moral? ¿O todos estos estatutos de la ley? ¿Usted cree que eso es así? No, ¿cierto? No es así. Si el Señor nos dice que nuestros actos tienen que ser luz para que los otros vean nuestras buenas obras. Amén. Pero no por eso nosotros vamos a estar midiendo según nuestra moral, según nuestra medida, medir al otro, medir al que está afuera. No podemos medir moralmente el reino de los cielos. Amén. Para eso la Iglesia Católica lo mide así. Amén. Para eso tenemos muchas iglesias que lo pueden medir moralmente. Amén. Pero nosotros no nos regimos por la moral. Amén. Sino que la limpieza de las manos, hermano, es estar delante del Señor. ¿Por qué? Porque David pecó muchas veces. David se equivocó muchas veces. Cometió errores tremendos, muchas veces. Pero ¿sabe cuál era la diferencia? Que él iba y lavaba sus manos en la sangre de Cristo. Él iba a la presencia de Dios y lavaba sus manos. Y pedía perdón. Y el Señor le perdonaba. Y el Señor le levantaba. Amén. Esa es la diferencia que nosotros tenemos ahora. No por eso, como dice el apóstol Pablo, vamos a pecar deliberadamente. Amén. Pero sí nosotros tenemos un lugar donde ir. Cuando no practicamos el pecado y hemos caído, tenemos un lugar donde ir. Amén. A decir, Señor, lava mis manos. Amén. En la sangre del Cordero. Amén. Entonces dice, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Es que Él, hermano, tiene que ver que nuestras manos están limpias. Él, es necesario que Él vea eso. Amén. Por eso no es un tema de moral, porque la moral es en medio de mucha gente. Es que yo cumplo la moral. No, porque esto no es un tema de que yo lo haga delante de usted y usted lo haga delante de mí. No, esto lo hacemos delante de nuestro Dios para agradarle a Él. Amén. Y eso muchas veces no se busca. No se busca agradar a Dios. No se busca tener esa intimidad con el Señor de poder decir, mira, Señor, me equivoqué, pero ser sincero, me arrepiento, cambio. Amén. Y el Señor nos levanta y nos dice, ya, vamos, ¿quieres cambiar? Yo te cambio. Amén. Porque así es nuestro Dios. Y aún sigue, dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Amén. Aquel que hace misericordia, el Señor se muestra misericordioso con él. Amén. Pero aquel que anda juzgando, aquel que anda poniendo una medida, una vara, aquel que anda diciendo, no, pero es que mira al hermano, mira cómo se comporta, mira cómo habla, mira cómo dice, mira cómo hace, así mismo será medido. Amén. Amén, hermano. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo, cierto? Y recto para con el hombre íntegro. Amén. Nosotros, vuelvo a decir, nuestra integridad no es yo soy íntegra y totalmente compuesta. No, la integridad con el Señor. Amén. No es que yo sea íntegra delante de usted y usted delante de mí. Amén. Es la integridad con el Señor. Amén. Porque Él nos demanda cosas a nosotros. Y delante de Él nosotros tenemos que ser íntegros, rectos. Amén. No fuera de errores, no fuera de detalle, hermano. Amén. Pero ahí estamos, Señor, me equivoqué. Ahí estamos, esa es la integridad, esa es la rectitud. Por eso es que Él podía decir abiertamente, yo no me he apartado de los caminos del Señor. Porque tenía esa intimidad con Dios. Amén. Amén. Ahora yo me preguntaba, ¿yo podré decir abiertamente en estos 9 años no me he apartado de los caminos del Señor? Porque también muchas veces dentro de la iglesia perdemos el rumbo y nos desviamos y no sé, de repente no sabemos para dónde estamos mirando porque nos ponemos a mirar otras cosas y no el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Entonces yo no sé si podría decir, si el Señor me preguntara a mí, me dijera, ¿tú has sido recta conmigo en todo este tiempo? No sé. No sé, porque uno tiene que ser sincero. ¿Por qué? Porque he pasado, como todo, como usted también, valle, desierto, en los cuales no vi nada, pues, hermano. En los cuales usted tampoco vio nada. No veía ni la esperanza,
ya no había esperanza, no había amor, no había pena, yo creo que quedaba un poquito de fe. Amén. Amén. Entonces yo decía, es que David tenía una certeza, que él no se había apartado de sus caminos. Amén. Y esa es la integridad. Amén. Y quizás hoy día nosotros podemos decir, ya, yo he caminado 5, he caminado 10, he caminado no sé cuántos años en el Señor, pero de ahora en adelante, bueno, caminar en integridad de poder decir, llegar a decir, un día he estado toda mi vida en integridad con el Señor. ¿Por qué? Porque, como decía, la integridad es con Él. Entonces puede ser que nosotros estemos aquí mismo en la iglesia y no estemos con Él. Y estemos viniendo porque un día el Señor limpió mi vida y hizo tremendos milagros y de verdad el Señor cambió mi corazón. Pero claro, empezaron los procesos, los valles y esto se empezó a enfriar. Y llegó el momento en que ya no sé por qué vengo, sino que vengo por la inercia y uno podría decir porque el Espíritu Santo te trajo a la fuerza. Amén. Pero es necesario que miremos eso. Amén. Amén. Dice, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Amén. Y aquí dice algo importante, tú encenderás mi lámpara. Amén. Tú encenderás mi lámpara. Amén. Y dice, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Amén. Amén, hermano. Eso quiere decir que igual hay tiniebla. Amén. Que igual hay tiniebla. Igual está este poderoso enemigo. ¿O me va a decir que no, que usted vive una vida feliz? Que usted vive una vida happy, que el poderoso enemigo no se levanta en contra suya. Están las tinieblas, sí están. Están y no podemos decir que no. Amén. Pero que dice que Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Alumbrará lo que no ha sido alumbrado. Amén. Alumbrará lo que ha estado allí oculto. Si las tinieblas ocultan muchas cosas. Amén. Y Él las alumbrará. Amén. ¿Por qué? Porque dice que tú encenderás mi lámpara. Y aquí empieza un proceso que Él cambia. Porque antes Él estaba clamando, ¿cierto? Él estaba clamando y estaba diciendo, Señor, líbrame, ¿cierto? Y Dios se levanta y empieza a hacer hartas cosas. Amén. Pero aquí Él empieza y toma una decisión en su vida. Y quiero que me acompañe al 33. Del 33 en adelante dice, ¿quién hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas? Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Y aquí empieza algo, hermano, que sí o sí tenemos que nosotros tomar para nosotros mismos. Dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Y los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Amén. Amén. Del 37 en adelante leíamos nosotros, perseguí a mis enemigos. Amén. Primero decía que Jehová, Él había hecho caer al poderoso enemigo. Amén. Pero ahora había una decisión en David de él perseguir a los enemigos. ¿Por qué? Porque Dios le había adiestrado para la batalla. Porque Dios le había mostrado cómo entesar el arco de bronce. Cómo usar el escudo de la salvación. Amén. Amén. Entonces dice que Él persiguió a sus enemigos. Él los persiguió. Y los alcanzó y no volvió hasta acabarlos. Hasta que se acabaran todos, hermano. Persiguió hasta el último enemigo. Amén.
Amén. De repente, hermano, nosotros hemos perseguido, no sé, 3 enemigos nuestros y los 20 que nos quedan. Aquí había una determinación en este hombre de decir, los perseguí a todos y los acabé, los hice polvo, los herí de modo que no se levantasen más. Amén. Hermano, nosotros vemos como muchas veces, incluso hay personas que dicen que es como un fantasma, que algunas cosas vuelven cada cierto tiempo en la vida de uno. Amén. Que no sé, voy a hablar de mí para hablar de, no sé, por ejemplo, de la droga, o ya de algo más familiar, de la laxidia. Amén. Que cada cierto tiempo, no es que me hace mirar al lado. Hermano, aquí dice que Él los derribó, los hizo caer. Amén. De modo que no se levantasen más. Amén. Eso no quiere, no, hermano, es que no es posible. No es posible que si Dios venció un enemigo en tu vida, ese enemigo se levante años después y tome control, poderío de tu vida. No es posible. Eso quiere decir que nunca fue vencido. Eso quiere decir que nunca fue derribado. Amén. Y aquí dice, los herí de modo que no se levantasen y cayeron debajo de mis pies. Y no tuvieron más autoridad en mi vida. Amén. No es posible. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Amén. No es posible que los enemigos que tuvimos en un tiempo, que tuvimos en el mundo, se levanten estando aquí dentro de la iglesia. No es posible, hermano. Este hombre tomó una determinación en su vida: perseguir a sus enemigos. Amén. Él sabía y tenía claro quiénes eran sus enemigos. Amén. ¿Y usted los tiene claro? Amén. Yo tengo claro cuáles son mis enemigos. Y hay algunos que ya no son tan enemigos, sino que son más amigos. Los tengo bien cerca y bien regalones. Amén. Y hay que considerar que enemigo es todo aquel que nos hace errar en las cosas del reino. Amén. Nos hace andar a 2 aguas. Nos hace tener 2 pensamientos. Amén. Usted sabe y tiene claro cuáles son sus enemigos. Ahora falta la determinación que tuvo este varón de pararse y decir, yo los persigo hasta hacerlos caer, hasta derribarlos. Amén. Amén, hermano. Por eso es que muchas veces nosotros caminamos en el reino como con el 50% convertido y con el otro 50% todavía en el mundo. ¿Por qué? Porque hay enemigos que todavía son fortalezas en nosotros. Amén. Hay un texto de la Escritura que dice, ata al hombre fuerte y saquea la casa. Amén. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Viene, ata al hombre fuerte que estaba en nuestras vidas y Él entra a la casa. Amén. Pero también lo puede hacer el enemigo con nosotros. Amén. También lo puede hacer. También puede venir y atar a nuestro hombre fuerte y saquear nuestra casa. Amén. Y yo creo que muchos aquí, como decía mi hermano Jonathan ayer, decía que hay testimonios de personas que se han caído en un hoyo. Se han caído en un error. Han cometido errores y dicen, bueno, pero ¿por qué ahora yo no puedo decirle al hermano que no caiga en lo mismo? Amén. El hermano Jonathan lo decía ayer. Amén. Y muchas veces, ¿por qué lo digo? Porque muchos de aquí hemos caído en cosas. Y hemos dejado que sea atado nuestro hombre fuerte, que nosotros sabemos quién es nuestro hombre fuerte, que es Jesús, ¿cierto? Jesucristo, nuestro hombre fuerte, y hemos dejado que el enemigo lo ate y nos venga a saquear nuestra casa y haga y deshaga de nosotros. Amén. Por eso es como decir, hermano, no caiga en eso usted, porque si caí yo, ¿para qué va a caer usted? Amén. Si el camino tiene que hacerla más corto. Amén. Dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Amén. No volví, uno diría, no volví a la iglesia, no volví a estar delante de la presencia de Dios hasta que los enemigos no hubo ninguno. Amén. Ninguno que se pudiera levantar. Amén. Yo lo veía, hermano, esto como algo espiritual. Amén. Nosotros tenemos muchos enemigos. Muchos enemigos.
y más enemigos son los que están dentro de nosotros. Amén. Que nosotros no hemos perseguido y no hemos derribado. Amén. 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 Amén, hermano. No quisiera añadir nada más de lo que ya el Señor ha hablado. Amén. Para mí esta palabra ha sido una tremenda bendición. Porque me ha hecho pensar y meditar en mis caminos. Me ha hecho mirar y decir, bueno, yo tengo estos enemigos. Están ahí bien fortalecidos. Y yo misma les estoy dando de comer. Yo misma los estoy fortaleciendo. Y yo misma los estoy cuidando para que se mantengan ahí. Amén. Pero el Señor no quiere eso de nosotros. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere hacer grandes cosas con nosotros. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Él nos ha dado ministerio, nos ha dado dones. Como hablaba mi esposo, Él nos ha situado en medio de una iglesia. Amén. Y nosotros muchas veces no podemos amar a nuestro hermano por causa de estos enemigos. Amén. Porque uno de nuestros enemigos es el egoísmo. Y tenemos las cosas ahí bien agarraditas porque somos egoístas. Y ese enemigo nuestro está bien fortalecido en nosotros. Entonces no podemos preocuparnos del hermano que está al lado porque ni siquiera alcanzo a preocuparme de mí porque necesito tener más. Amén. Y así, hermano, es como una cadena. En muchas cosas no podemos cumplir nuestro ministerio porque ahí está el enemigo de la comodidad. Ahí está el enemigo del cansancio. Ahí está el enemigo de esta carne, hermano. El enemigo de esta carne que lo único que quiere es descansar, estar tiradito para atrás, al sol, deleitarse en las cosas de los placeres de la carne. Amén. Y ahí está nuestro enemigo y muchas veces un día le decimos, ya, nos vamos contigo. Y al otro día le decimos, no, sale de aquí. Amén. Amén, hermano. Quisiera invitarle a que se ponga de pie. Y si el Señor provoca en usted, hermano, yo pensaba esto y quisiera poder decirlo de la mejor manera, que me salga bien, Señor, por favor. Que muchas veces nosotros al escuchar palabras que son un poco confrontacionales a nosotros, ¿sabe cuál es nuestra actitud? Venimos y nos postramos. Y yo no digo que esté mal, cuando es real. Pero otras veces nos venimos a postrar y casi nos ponemos como, ¿cómo se podría decir? Como un erizo, no sé, como una tortuga, no sé qué otra cosa más gráfica, que nos encerramos en nosotros mismos y ni siquiera le damos palabra al Señor. Ni siquiera decimos algo que pueda decir, Señor, líbrame, Señor, sálvame, Señor, haz vida tu palabra en mí. Nada, sino que venimos y nos postramos porque están todos postrados. Amén. Entonces, hermano, esta palabra yo creo que, me le decía, para mí fue de mucha bendición y yo no me la quiero perder. Yo no quiero perder la oportunidad de yo pelear para que esos enemigos salgan de mi vida. No quiero perderme la oportunidad que Dios me libre, hermano, me liberte. No quiero perderme esa oportunidad de clamar a Dios y que Dios se levante y vea cómo nosotros, sus siervos, hemos estado afligidos, hemos estado perseguidos, porque se ha levantado un poderoso enemigo en nuestra contra. Y que Él se levante y diga, ¿pero cómo? Y haga temblar los cielos, la tierra. No quiero perderme esa oportunidad de que mi Dios haga nueva todas las cosas en mi vida. No quiero, hermano. Y sé que usted tampoco quiere eso. No quiere seguir así. No quiere dejar que los enemigos tomen señorío de su vida, de su casa. Saque de su casa, su matrimonio, sus hijos. Yo sé, hermano, que usted no quiere eso. Y el Señor nos dice que la única manera es clamando a este Dios. Es clamando. Porque Él se va a levantar, hermano. Y se va a levantar con poder. Y va a hacer tronar los cielos y la tierra. Va a dejar, hermano, en vista los cimientos de la tierra. Porque Él tiene el poder para eso y para mucho más. Hermano, ¿cuánto? Su enemigo es la laxivia, todavía. ¿Cuánto? Su enemigo todavía es la mentira,
la droga, amén, las contiendas, las envidias, los celos, ¿cuánto hay de eso en nosotros? ¿Cuánto la ira toma control de nuestras vidas muchas veces? ¿Cuántos hermanos dejamos que el enemigo nos maquine en nuestras mentes y nos apartamos del plan perfecto de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen enemigos en sus vidas? Amén. Es el momento de clamar y hacerlos caer, derribarlos por completo. Persiga a su enemigo. Persiga a su enemigo para que no se levante más en su vida, para que no le venga a restar en su ministerio, en su matrimonio, en su familia, para que no le venga a restar con sus hijos, para que no le reste en medio de la iglesia. Amén. Amén, hermano, clamemos al Señor. Amén, clamemos a nuestro Dios. Amén. Amén, Señor. Igual quisiera, hermano, si usted quiere pasar adelante, si usted quiere clamar a Dios de esa manera, venga, clame, hágalo manifiesto. Sabe que un clamor es un grito desesperado. ¿Cuántos están desesperados de seguir así? De seguir viendo cómo estos enemigos se levantan. Amén. Si es necesario gritar desesperadamente porque Dios escuche, para que Dios atienda. Hermano, este es el momento. Él quiere libertarnos. Amén. Padre, bendíganos esta mañana con la valentía, Señor, con la valentía para hacer caer nuestros enemigos. Bendíganos esta mañana con la libertad de su espíritu. Padre, aquí hay muchos siervos tuyos, hay muchos David, Señor, amados David. Hay muchos, Señor, que han estado perseguidos, angustiados en cuevas. Dios mío, ahí, Señor, atormentados por los enemigos. Padre, pero así te levantaste un día para librarlo a Él. Señor, levántate hoy día y líbranos a nosotros. Libra a tus hijos de la muerte. Libra a tus hijos de estos enemigos que se levantan. Padre, Padre mío, libra mi vida. Libra nuestras vidas, Señor. Bendito Padre. Señor, clamamos a tu nombre. Tú te muestras misericordioso con el misericordioso. Dios mío, eres tardo para la ira. Eres tardo para la ira. Señor, quizás nuestro enemigo, Señor, se llama riquezas. Quizás nuestro enemigo se llama envidia, se llama celo, contienda. Quizás nuestro enemigo, Padre, es competitivo. Señor, quizás nuestro enemigo es, Señor, la altivez, el orgullo, el alto concepto de nosotros mismos. Quizás nuestro enemigo, Señor, es no mirar tu gloria, Padre. En no mirar tu gloria, Señor. En no mirar la obra de tus manos, Padre. Señor, hazlos caer. Hazlos caer, Señor. Líbranos, Señor, líbranos. Líbranos de sus ataduras. Líbranos, Padre. Permite, Señor, que de nosotros salga este clamor, Padre, como una valentía, Señor. Como una valentía de decir, orgullo, ya no te quiero en mi vida. No tienes autoridad en mi vida. Señor, levanta. Levanta, Señor, en tus siervos esa valentía de tomar, Señor, y decir con sus nombres cuáles son los enemigos y puedan salir huyendo. Hermano, este es día de libertad. Este es día de libertad. Amén.
¿Cuántos creen que pueden tomar la libertad del Señor hoy? Tome su libertad, hermano mío. Levántese en el Señor, persiga a sus enemigos, hágalos caer. Destrúyalos. Esta fue una producción de Betel Televisión, Televisión Cristiana Online.